Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler para esta serie Kiel Harmony Secret. Recordemos que esta serie se estrena este 26 de julio y es el regreso de estas dos hermosas actrices. Y en este video les daré un spoiler de su primer beso. Aiwarin abrió la puerta y empujó hacia afuera a la otra persona. Rápidamente vio a alguien esperando a la distancia. Luego fingió arrastrar a Mewika a un rincón cerca de las escaleras que conducía directamente a un bar. Aún no quiero que te vayas, le dijo Aiwarin en un tono que parecía ser solo entre ellas dos, pero el ligero estado de ebriedad le hizo perder el control. Pero el eco en el pequeño rincón del sótano probablemente permitió que otras personas escucharan. En ese momento Aiwarin sintió un movimiento que no podía ver, pero que ya era parte de su plan. Empujó a Mewika contra la pared, la miró a los ojos como si intentara transmitirle algo, y luego se inclinó para susurrarle: «No te preocupes, solo tienes que interpretar». «¿Qué tengo que hacer?». Mewika tuvo una idea, pero no estaba segura de todo. Ella susurró en respuesta, dejando que la conversación se convirtiera en una cercanía. «Quizás tenga que acercarme un poco a ti». «Está bien», respondió Mewika brevemente, una respuesta que no se atrevió a decir mucho, pero que indicaba que había aceptado. Ella permaneció allí rígida, que Aiwarin hiciera lo que había hecho, sin saber exactamente qué sucedería, hasta que la punta de la nariz de Aiwarin tocó ligeramente la nuca de Mewika. Ella casi se sobresaltó, pero permaneció quieta, dejando que la nariz de Aiwarin se acercara más. Sabía que Aiwarin estaba teniendo cuidado de no dejar que sus labios se acercaran demasiado, usando solo la nariz para un toque. Cuando su nariz se deslizó hasta su mandíbula, ella se tensó un poco más. Alguien que pasaba por allí podría pensar que ambas estaban besando, pero necesitaba dejarlo más claro. Entonces Aiwarin movió su nariz hacia la mejilla, que bloqueaba la visión de cualquiera que pudiera estar mirando. El ángulo hacía que pareciera que ambas estaban besando, pero si mostraba algún movimiento no sería tan convincente. Aiwarin acercó sus labios y se detuvo a una distancia apropiada, pero tan cerca que era casi inevitable. Sintió que su corazón se aceleraba como nunca antes, y no era solo de un lado, sino de ambas. Hacía que la respiración se hiciera más pesada, por lo cual tuvieron que contener la respiración por un momento. No sabía cómo se sentía Mewika, pero a Aiwarin le resultaba difícil controlarse. Aiwarin tomó la mano de Mewika en el auto. Cuando Mewika entró por el otro lado, rápidamente cerró la puerta. Al mirarse en el espejo, vio a ese tipo que todavía estaba de pie a lo lejos, lo que significaba que todavía quería ver a Mewika si tenía una oportunidad. «Todavía está allí», susurró Aiwarin, inclinándose hacia Mewika. Presionó el botón para abrir la ventana y sostuvo la puerta. Cuando dejó de moverse, su rostro estaba cerca de Mewika, quien la miraba. Aiwarin la miró profundamente a los ojos, sintiendo una emoción que estaba allí desde antes. Pero ahora que estaban tan cerca, era imposible ignorar. Sintió que su respiración se aceleraba. «¿Puedo tocar tus labios?», le preguntó. Esta pregunta hizo que Mewika sintiera calor en su rostro. Ella pensó por unos segundos y luego respondió: «Está bien». Tan pronto como escuchó la respuesta, Aiwarin cerró los ojos y se acercó ligeramente a la otra persona. No hubo más movimiento, solo un toque suave que hizo que su corazón se acelerara. Mewika sintió la ligereza en sus labios. El toque de Aiwarin no era un beso, o tal vez sí lo fue. Sabía que si alguien miraba desde dentro del auto con la ventana abierta, vería claramente que se estaban besando. Se preguntó cómo sería si Aiwarin presionara más, si se acercara más, si realmente la besara. Probablemente no tendría el coraje de reaccionar hasta que Aiwarin susurró: «¿Puedo besarte?». Esta vez no hubo ninguna duda. Al oír la pregunta respondió inmediatamente, como si no hubieran dudas. Aiwarin sonrió y ahora se acercó. Sin importarle más, finalmente la estaba besando, y la otra persona le devolvió el beso. Los ojos de ambas se cerraron y ahora ya no había necesidad de contener la respiración, dejando que el sonido finalmente fluyera con sus emociones. Todavía se estaban conociendo. Mewika sintió que nunca antes había besado a alguien con tanta emoción. Ella ya había experimentado besos aburridos y forzados, pero este era diferente. La curiosidad fue la que la llevó a responder tan rápidamente sin pensar. Ella se rindió al olor de Aiwarin, no en un sentido físico, sino en un sentido emocional. Era un aroma que a ella le gustaba. Ella dejó que Aiwarin la besara repetidamente, solo porque ella le pidió permiso. A ella le gustaban las mujeres, pero ahora sentía que también le gustaba el beso que le había dado esa mujer. Todo sucedió rápidamente, probablemente debido a una atracción mutua. Cada uno era libre de experimentar lo que quisiera. Finalmente se separaron, con un sonido suave.
En los próximos videos continuaremos con más spoiler para esta próxima serie, y cuídense mucho, bye bye.